¿Estamos bendecidos? Gracias, Señor, ¿verdad? Que nos tiene bendecidos con su presencia en cada uno de nosotros. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia allí en Mateo capítulo 7. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Gracias, Señor, por los que ya regresaron de viaje, ya regresaron de vacaciones. Allí en Mateo capítulo 7, hermanos. Mateo capítulo 7. Cuando ya lo tenga allí, pues indíqueme con un amén de que ya lo encontró. Amén. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer ahí 21, 22 y 23 de Mateo 7. Mateo 7, versículos 21, 22 y 23. ¿Ya lo encontró? Vamos a darle lectura todos juntitos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que seas tú, mi Dios, quien nos ministre en esta tarde. Que yo solamente sea ese instrumento que tú vas a usar para escuchar tu palabra el día de hoy. Pon cada palabra tuya en mis labios, oh Dios amado, y que esta palabra que tú nos vas a dar en estos momentos quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Dios amado, pero sobre todas las cosas que nosotros decidamos ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Hoy vamos a estar hablando de cuál es la voluntad del Padre. Fíjense que así empecé buscando este versículo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Me encontré, estaba en las citas bíblicas y me encontré con este capítulo muy conocido, hermanos. Este capítulo va junto con el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Está el Señor Jesús ahí sentado, ahí en el Monte de los Olivos, y Él empieza a dar todas las bienaventuranzas. Casi todos decimos que esa es la ley de nosotros, las bienaventuranzas. Jesucristo enseñando la nueva manera de vivir como cristianos, porque para ser cristianos hay una manera de vivir, mis amados. Nacemos de nuevo. Al nacer de nuevo, bueno, se nos enseña una nueva manera de vivir. Entonces nuestro Señor Jesucristo se sienta ahí y da muchos, están muy buenos esos capítulos. El capítulo 5, el capítulo 6, donde habla, no os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán, habla de la oración, que Padre nuestro que estás en los cielos, habla de que te metas en tu aposento y en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará en público. Habla que somos la luz del mundo, capítulo 5. En el capítulo 7, pues empieza el texto que ya todos se saben, ¿verdad? No os juzguéis para que no sean juzgados. Hoy ya se sabe mucho ese texto. Y entonces, el Señor Jesús está ahí sentado con esa paciencia enseñando. Pero en toda esa enseñanza, mis amados, antes de llegar a estos versículos, empieza a advertirle al pueblo de Dios, o a su pueblo en ese entonces, le empieza a decir que vendrían falsos profetas. Y es donde empieza a decir estos versículos, porque hoy en día, mis amados, hoy en día hay una confusión tremenda, tremenda en el pueblo de Dios. Tremenda, mis amados. Donde ya hay poca diferencia, donde ya no más porque yo digo que soy cristiano, ya lo soy, porque yo canto una canción en la cual le meto el nombre de Jesús y ya la canción es cristiana, cuando a veces ni siquiera trae un mensaje edificativo para nosotros. A veces la gente aún está en fornicación o está en adulterio y dice, estoy orando por ti. Y con eso cree que está bien y dicen así, estoy orando por ti, y uno sabe la vida de esas personas, ¿verdad? Y dice, ay, por favor, pero bueno, entonces, ¿y por qué? Hay una confusión tremenda,
el día de hoy. ¿A qué se ha basado todas estas confusiones tremendas, mis amados? Fíjese que allá en el tiempo, allá de Moisés, cuando Moisés fue a liberar el pueblo de Dios y le dijo al Señor, pues, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo te presento? Y Dios le dice, ¿verdad? Dile que yo, el gran yo soy, el yo soy te ha mandado. Yo soy. Dice, pero ¿cómo más me creerán? O sea, no nomás voy a decirles, pues dice el yo soy que me mandó. Entonces, mis amados, dice, pues agarra la vara y la vas a extender. Vaya, si la quiere buscar, ¿verdad? Es Éxodo 7, versículos 10 y 11. ¿Por qué? Porque desde entonces, mi amado, ha habido una gran confusión. ¿Por qué? ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Eso es el contexto de este texto. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Y dice el Señor Jesús, no todo el que diga Señor, Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que pasaba en el tiempo de Moisés, que Faraón, hermanos, si ustedes no recuerdo ahorita la cita, pero está en el libro de Ezequiel, donde dice que Faraón significa dragón. Y nosotros sabemos quién es el dragón, que está en el Apocalipsis capítulo 12, que dice que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Así lo dice. Entonces, fíjese bien lo que hace el diablo. ¿Para qué? Para confundir al pueblo de Dios. ¿Para qué le quiere confundir? Para que no entre al reino de los cielos. Para eso es esta gran confusión. ¿Qué hacían? Pues va Moisés y le dice a Aarón, nos vamos a presentar delante de Faraón y tú vas a extender la vara y se va a hacer una culebra y así van a creer que nosotros, que nuestro Dios nos ha enviado. Iban bien seguros con lo que iba a suceder, pero ¿qué pasó, mis amados? A ellos al presentarse y soltar su vara y que se hizo ahí una culebra. Bueno, ahí dice versículos 10 y 11 de Éxodo capítulo 7. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Fíjese bien el versículo 11, ¿qué dice? Entonces llamó también Faraón, ¿a quiénes? A los sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué hicieron, mis amados? Lo mismo. Así que, ¿cómo? ¿Cómo se iba a ver la diferencia? Si hicieron lo mismo. ¿Y cómo lo hicieron? Dice, con sus hechicerías y con sus encantamientos. Que hoy en día eso es lo que se está manejando. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando nuestro Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel, es porque ya era el tiempo de sacarlos de Egipto. Y hoy estamos viviendo el tiempo de, que ya es tiempo de sacarnos de Egipto. Es el tiempo y por eso está esta gran confusión el día de hoy. Por eso se ha levantado tanta confusión, hermanos, que decimos, pues es que yo pasé por una iglesia católica y de hecho también en YouTube. ¿Y qué pasa, hermanos? Que ya cantan igual que nosotros. De hecho está ahí, ¿verdad? En YouTube una iglesia católica donde está el sacerdote y él es el poderoso de Israel. El poder, y danzando, ¿verdad? Danza y ya tienen el grupo. Entonces, ¿por qué? Porque quieren confundir. ¿Para qué, hermanos? Y no a los de afuera, mis amados. La tirada es hacia los de adentro. La gran confusión, como para qué me salgo de aquí si es lo mismo. Porque dice, y también hicieron lo mismo. Para poder engañar a alguien, hermanos, tiene que ser igualito. Pero hay una diferencia, que unos tienen el poder de Dios y otros están vacíos. ¿Por qué? Porque la culebra de Moisés, o en este caso de Aarón, que fue el que aventó la vara, dice que devoró a todas las demás serpientes o culebras de los hechiceros y los encantamientos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Dios es más poderoso que el que está en ellos, en cuestión de poder para cambiar nuestras vidas, de poder para cambiar su vocabulario, de poder para transformarle. Solamente Dios tiene el poder, porque si usted ve las congregaciones de estas otras personas, siguen iguales. Siguen viviendo igual. Esa es la gran diferencia. Que a nosotros Dios nos ha dado poder y autoridad.
y ellos no tienen ese poder y no tienen la autoridad. Y pues por eso que nosotros tenemos que mostrar el poder de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en donde quiera que estemos, demostrar el poder de Dios, mis amados. ¿Por qué? Porque hoy son muchos ya los que están en contra. No sé si usted escuchó o vio un video que les puse ahí en el grupo. ¿Cuántos lo vieron? De Agapito Rodríguez. ¿Agapito o Gapito? Gabito Rodríguez. ¿Cuántos lo vieron? Fíjese bien de todos los que estamos, ¿cuántos nada más? Pero todos se quieren ir al cielo, ¿verdad que sí? Se salió el grupo, hermana. Lo voy a agregar. Entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy, hermanos? Fíjese que yo me había preguntado, porque en 2 predicaciones anteriores, a mí me ponía en Facebook, te silenciamos tantos segundos, tantos minutos, porque dijiste algo y no lo comprobaste. Así, hermano. Y yo me preguntaba, decía yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me vas a silenciar algo? Y le puse yo allí, es la explicación de la palabra de Dios. Entonces, pues no, como quiera lo dejaron silenciado. Entonces, hoy por eso les puse ese video de este hermano, porque hay una nueva ley, hermanos. Hay una nueva ley. Y todos aquellos que vieron ese video, que fueron obedientes para ver, porque si les he mandado un chiste, hermanos, tendría ahí 1,000,000 de reproducciones. Pero como son cosas de Dios, no, ¿para qué? Pero todos nos queremos ir al cielo. Eso sí. Entonces, mis amados, ¿qué dice allí la nueva ley de Facebook? Es que si yo aquí a usted le digo, Cristo viene, pero no se lo compruebo, entonces dicen es falso y me lo van a quitar, porque no tengo con qué comprobarlo que Cristo ya viene. Si yo le digo, se levantaron falsos profetas, pero yo no tengo pruebas, a mí me van a quitar eso porque estoy agrediendo y no tengo pruebas. Si yo les digo cualquier cosa, o sea, que ellos vean que es agravoso o que es insultativo hacia otras personas, lo van a quitar. Y van a dejar nada más lo que ellos quieran que se hable. Así que al rato nos van a quitar nuestras predicaciones, hermanos, de la sana doctrina, y se van a quedar los falsos profetas. Son los que se van a quedar. ¿Por qué? Porque ellos les hablan de su ego, tú puedes, y tú puedes. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Pero ellos dicen, tú puedes, y decláralo, y dilo, y será hecho, y embarázate de lo que tú quieres, y será hecho, y la casa de tus sueños será hecha, y lo que tu carro que tanto has querido será hecho, y siembra, y vas a recoger, y siembra, y vas a ser un gran empresario, y puro ego, y eso es lo que se va a quedar. Por eso la palabra de Dios dice que vendrán tiempos en que querrán escuchar la sana doctrina, y no habrá quien. Querrán escuchar la verdad, dice, y no habrá quien les hable. ¿Por qué? Porque esa es la nueva ley que hoy nos dicen, te estamos analizando el video. Entonces, hoy podemos decir todavía, Cristo viene, pero va a llegar el momento en que ya no vamos a poder decirlo si no tenemos pruebas para nosotros decir eso. Entonces, de hecho, en la nueva versión internacional no viene cuando Jesucristo va al cielo ni nada de eso, lo quitaron. Entonces, mis amados, es tan importante, fíjese, yo fui a comprar esta Biblia porque pues ya necesito letra más grande, entonces fui a comprar una letra más grande, porque sí uso todavía la Scofield, pero ya me duele la cabeza donde forzo la vista. Y con los lentes igual, me duele la cabeza, son graduados, pero me duele mucho la cabeza, no. Mi cerebro no acepta lentes, ni los de sol siquiera. Bueno, pero hermano, luché para comprarla, porque cuestan, las Biblias cuestan. Entonces, decía, yo voy a ir a comprar una Biblia, y lo dije, no, pero cuesta mucho. No, pero tengo que comprar la Biblia, la tengo que comprar. Entonces, fíjese bien, hermanos, le voy a decir cómo se trabaja todo, fíjese bien. Dije, no la voy a comprar, que cabo la tengo en el celular. Y ahí en el celular usted hace la letra gigante. Y usted puede leerla ahí, y hay cantidad de versiones hoy en día. Muchas, si usted ve, hay como unas 25 versiones de la Biblia.
hoy para que usted entienda un poquito mejor los versículos. Nos lo hablan un poquito más a nuestro lenguaje, ya no al castellano, sino al latino, al de nosotros. Entonces, hay como 25. Entonces dije yo, tengo mi celular, ¿para qué la voy a comprar? Pero fíjese, pero hubo una otra voz que me dijo, un día no muy tarde, van a quitar las Biblias de los celulares. ¿Por qué, hermanos? A mí me tocó ver en Estados Unidos que cerraron todas las librerías cristianas. Hace 3 años. Yo fui para allá. De hecho, a mí me regalaron una Biblia que estaban en descuento, pero la cerraron. Las cerraron las iglesias, las librerías cristianas. ¿Por qué? Porque yo podré comprar un celular de 9,000 pesos, pero una Biblia de 1,000 pesos no. No tengo dinero. Podré comprar una tablet iPod, ¿cómo se pronuncia, Dani? iPad, una iPad de 18,000 pesos, pero una Biblia de 1,000 pesos no tengo dinero. Andaba buscando un libro que quiero comprar. ¿Sabe cuánto cuesta? 950 pesos el libro. Eso es lo que cuesta para estudiar. Entonces, y dije, no, que acabo está en el celular, pero así se me vino. Un día les van a quitar todo del celular y las librerías estarán cerradas por causa de nosotros que no consumimos los libros, que no compramos los libros. Porque antes se vendía mucho cassette y CD, hoy ya no se vende nada de eso. Así que las librerías, hay poca literatura, casi ya nadie quiere leer libros. Y la Biblia pues está muy cara. ¿Qué hacen nuestros hermanos? Cerrar. Y tienen que buscar otra cosa que hacer. Porque de allí es el sustento. Entonces nosotros estamos provocando todo. Van a cerrar librerías, te van a quitar la Biblia del celular. ¿Y qué vas a hacer? Ahora sí vas a tener excusas. Señores, que mira, no hay librerías y en el celular me la quitaron. Tú bien sabes, padre, que yo la quisiera leer, pero ya no hay Biblias. Así se está trabajando todo, hermanos, porque nos están haciendo codependientes del celular. Allí usted encuentra todo. Ya muchos no cargan Biblia, que acabo está en el celular. Y ya no cargan Biblia. Cuando la palabra de Dios dice escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, ¿y qué? Pocos son los que la encuentran. Pocos, mi amado. ¿Quiénes pocos? Dijo Jesús. El que es mi oveja, el que oye mi voz y me obedece. Ese es. Entonces, si yo no estoy atento, mi amado, a todo lo que está pasando, dice aquí, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Pues déjeme decir que aunque diga Señor Jesús, mi dueño, pero si usted no hace la palabra de Dios, si usted no practica la palabra de Dios, aunque usted haya dicho Señor Jesús, mi dueño, pero versículos arriba que ahorita vamos a leer, dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que usted hable, no por lo que usted diga, por su conducta, mi amado. Por su conducta lo van a conocer, si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Por su manera de vivir, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de andar. Porque hay trigo y hay cizaña, y eso está en el mundo entero. La cizaña se sembró en el mundo. Unos tienen el granito, que es el fruto, y otros son huecos. Decía nuestro hermano Josué Irión, ¿verdad? Azúcar y papel, tan huecos. Una cosita y listo. Entonces dice aquí, fíjese bien. Vamos a ver aquí 3 puntos de quiénes entrarán en el reino de los cielos. Fíjese bien. Así que dice aquí, allí en el capítulo, en Mateo 7, 28 y 29, que es, vamos a entrar aquí. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de lo que les enseñaba, como quien tiene autoridad y no como los escribas.
O sea, porque el Señor Jesús estaba enseñando algo muy diferente a lo que los fariseos y los escribas, que eran los encargados de enseñar la ley, no se las estaban enseñando como era. Así que el punto 1, hermanos, es quienes no enseñan las cosas como son, los falsos profetas. Que estos se están encargando, hermanos, enviados por el diablo, trabajadores del diablo. Vamos a ver ahorita una cita donde trabajan para Satanás. Y ellos se están encargando ¿de qué? De engañar, si fuese posible, dice, a los escogidos y a muchos se engañarán. Usted podrá decir, no, a mí no me engañan. No, hermano, con el simple hecho de que usted no tenga deseos de venir a la iglesia y que diga que usted no se siente mal porque usted así está bien, usted no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo exhorta, el Espíritu Santo anima. Es el Espíritu quien nos hace y quien nos une. Pero si yo siento que yo peco y que, dijo una vez allá un hombre, dijo, no, a mí el diablo no, ni me hace nada, ni problemas tengo con él. Pues sí, era una persona que iba una vez al mes a la iglesia. Así que, ¿qué problema? O el otro que dijo, ¿verdad? Yo hice un pacto con el diablo. Ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo y le llevamos la paz. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy, mi hermano. Que muchos han perdido el Espíritu Santo y no se han dado cuenta. Porque si el Espíritu no me redarguye, mi amado, cuando yo estoy haciendo algo incorrecto y yo me siento bien, quiere decir que el Espíritu no está en mí. Podrá decir, Señor, Señor, pero en aquel día Dios va a decir, no te conozco. Apártate, yo no te conozco a ti. ¿Por qué? Porque la verdad es conocerlo. ¿Dónde lo va a conocer? A través de las Escrituras, mis amados. A través de la palabra. ¿Y dónde? Aquí, porque aquí se le va a explicar la palabra. Porque la palabra de Dios dice, no todos se hagan maestros. No quiero usted enseñar en su casa lo que no ha aprendido aquí en la iglesia. O de sus maestros o de sus pastores. Porque por eso se hicieron muchas sectas y muchas doctrinas. Cada uno lo entendió a su manera y puso su doctrina. Cada otro lo enseñó de otra manera y puso su secta. Porque lo aprendieron en casa. Y se hicieron sus doctrinas y sus sectas aparte. Me preguntaban en el programa del viernes un católico, ¿cuál es su religión? Dije, no tengo religión. Todo mundo tiene religión. ¿Cuál es su religión? Le dije, no tengo religión. Soy cristiana. Cristiano significa seguidora de Cristo. Sigo la palabra de Dios. Hago lo que está escrito en la palabra de Dios. No lo que me diga el hombre, lo que me dice Dios. Eso es lo que hago. No tengo religión. Tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero religión no, dice, todos tienen religión. Le dije, pero yo no. Yo soy una seguidora de Jesucristo. ¿Que hay denominaciones? Sí. Pentecostés, porque hablamos en lenguas. Pero no es religión, es una denominación, es para saber qué doctrina tenemos. El mormón, el testigo de Jehová, con testigo de Jehová usted sabe, no aceptan la transfusión de sangre. Ellos no creen en Jesús, dicen Jehová. O sea, sabe con el nombre. Es nomás para identificar la doctrina. Entonces, pero no hay religión, hay una relación personal con Jesús, que de hecho somos los desposados. Un día nos vamos a casar con Él en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, pero yo tengo que aprender, hermanos. ¿Por qué? Porque si allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice, y le repetirás, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Qué les va a repetir, hermanos? Lo que aprendieron, porque los hombres, los varones iban a la sinagoga a escuchar a los rabinos, los hombres. Y los hombres iban a casa y enseñaban a los hijos y a las esposas lo que habían aprendido en la sinagoga. Los varones, la mujer no entraba. Eran los varones los que entraban a escuchar la enseñanza del rabino e iban y lo enseñaban en casa. Dice, repetirás lo que te enseñaron, mi amado. Pero si usted no viene y usted está enseñando allá lo que usted cree que es correcto, usted un día le va a dar cuentas a Dios.
Dice, si un mandamiento, por muy pequeño lo enseñares, cuentas me vas a dar. Por muy pequeño que lo hayas enseñado, me vas a dar cuentas de ello. Estamos hablando de un Dios vivo, mi amado, que ahorita estamos en la gracia, pero que un día va a ser el juez. Va a ser el juez, mi amado, es quien nos va a acusar. Y delante de él dice, inexcusable eres tú, quien quiera que seas. Seas evangelista, seas pastor, seas miembro, seas maestro, quien sea. No vas a tener excusa delante de mí. Porque delante de Dios no hay hombre ni mujer, no hay griego ni esclavo. No hay judío ni griego, libre ni esclavo. Somos almas que vamos a estar delante de Dios. Almas, mi amado. Y dice ahí en Gálatas que a Dios nadie le engaña. Nadie, mi amado. Y estamos viendo los tiempos. Pero es como cuando se está adormecido, que está viendo lo que está pasando, pero usted no puede reaccionar. Por el adormecimiento. Ve todo lo que se está cumpliendo, pero no reacciona. Ve cómo está levantándose todo, tanto falso profeta. Está invadido, mis amados. Y las iglesias chicas, abandonándolos, la gente yéndose a esas iglesias grandes, porque allá sí hay clima, allá hay bonita luz, allá hay sillas acolchonadas, allá hay un buen grupo de alabanza y el sonido, no se diga, el sonido, wow, las luces, hermosísimo. Y muchos están yendo tras estos falsos profetas. ¿Por qué, mis amados? Porque no tienen el Espíritu. Porque si tuvieran el Espíritu, les dice allá nuestro Señor Jesucristo, allá en San Juan capítulo 8, cuando está discutiendo y que le están diciendo, nosotros somos de nuestro padre Abraham, dice, si fueran hijos de vuestro padre Abraham, sabrían que yo soy y que lo que les estoy hablando es lo que el Padre me dice que les hable. Si ustedes tuvieran el Espíritu Santo, creerían que lo que se les está hablando es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y dice, ¿sabes quién está impidiendo que tú entres al reino de los cielos? Los falsos profetas que se están llevando a muchos de las iglesias. A muchos, hermanos. Pocos van a ser los llamados para entrar al reino de los cielos. Pocos. No todo el que diga Señor, Señor. No porque usted escuchó una canción donde le metieron el nombre de Jesús ya es cristiana. Usted tiene que analizarla. Tiene que analizar ahora los cantos. ¿Qué es lo que está cantando? Porque no porque diga Señor, Jesús, ya. Es cristiana, dice Jesús. Porque a veces, mis amados, va con doble intención. Y esto es lo que está pasando. Nos dice allí en Mateo 7, versículo 15, les estaba diciendo nuestro Señor Jesús, allá arribita de donde leímos ahorita, ahí en el versículo 15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes, ¿con qué? Con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿cómo son? Lobos rapaces. Vienen vestidos de oveja, ¿qué quiere decir? Vienen con ese traje, vienen con la vestimenta de un cristiano, pero por dentro su intención es otra. Su intención es confundirte, su intención es sacarte de tu iglesita y que te vayas a esas megas iglesias. Yo busqué, mis amados, lo que hace un lobo. Y fíjese, dice, los lobos son animales inteligentes. Fíjese bien, son animales inteligentes de sentidos muy desarrollados, especialmente la capacidad olfativa. Están bien equipados para recorrer grandes distancias y su velocidad punta puede alcanzar excepcionalmente 50 kilómetros por hora. Pueden saltar hasta 5 metros de longitud. Y nadar varios kilómetros en aguas abiertas. Por eso dijo nuestro Señor Jesús, vendrán vestidos de ovejas, pero serán lobos rapaces, que vendrán y se introducirán y harán que destruyan. A veces decimos se introducirán en las iglesias, a veces ya se introdujo en su vida. Usted es templo del Espíritu Santo.
Y ahí se introduce la duda. Ahí se introduce el desaliento. Porque window es una ventana. Y el diablo no entra por la puerta, entra por la ventana. ¿Verdad que usted en la computadora dice, ¿quieres abrir una nueva ventana? Window. Y por ahí está entrando. Así que dice que los lobos son animales sociables, muy sociables, muy carismáticos, muy halagadores, bien inteligentes y recorren para todas partes sin cansancio, llevando sus palabras, pero son lobos rapaces. ¿Cómo me tengo que ya dar cuenta, hermanos? ¿Cómo si usted está dormido espiritualmente y qué bonito habló hoy? No, wow, qué especial. Dice allí, mismo Mateo 15, vamos a seguir leyendo el versículo 16, Mateo 7, versículo 16. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos van a conocer quiénes son, hermanos, cómo se mueven, cómo se manejan. Ahora, de estos falsos profetas, también la palabra de Dios dice, allí en Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y no solamente falsos profetas, también muchos Cristos, mis amados. ¿Qué es muchos Cristos? ¿Qué es la palabra Cristo? En el griego es ungido, ungido. Y si usted escucha y dice, y va a venir el ungido de nuestro Señor, y va a venir el ungido de Jehová, y va a venir, el ungido significa aceite, aceite. Y va a venir el ungido, la unción, y trae la unción, y trae la unción, y es falso. Se van a levantar muchos ungidos, y a muchos van a engañar. Si te dicen, allá está el Cristo, no vayáis. Si te dicen, allá está, tampoco vayas. No vayas, porque es lo que se está moviendo hoy en día. Dije, no tendremos plaga de langostas, de que sean, o sea, que sean aquí los chapulines, pero sí tenemos hermanos chapulines, brincando de iglesia en iglesia. Eso sí los tenemos. ¿Qué pasa, mi amado? Cuando se van de su iglesia, yo lo he visto. ¿Qué pasa? Que allá en la otra iglesia donde están, es como si estuvieran con padrastros y no los respetan ni los obedecen igual porque no son sus padres espirituales. Así que ya no sienten compromiso ni responsabilidad porque no son sus padres espirituales. Y eso es lo que sucede cuando andan de iglesia en iglesia. ¿Y qué pasa? Que no les va a llenar aquella iglesia y se van a ir a la otra, y no les va a llenar y se van a ir a la otra hasta que pierdan. ¿Por qué? Porque la artimaña del enemigo es que usted no entre al reino de los cielos. Ese es su objetivo. Y a muchos se engañarán. Y lo dijo Jesucristo. Y si lo dijo, Él es fiel y es verdadero. Así que dice Primera de Juan, ¿cómo puedo yo hacer, mi amado, para que no me engañen estos falsos cristos o estos falsos profetas? Bueno, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, nos dice qué es lo que yo tengo que hacer. Si usted dice, Señor, yo no quiero ser engañado, Señor, ayúdame, yo quiero permanecer fiel en ti, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el apóstol Juan nos lo dice allí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué más dice? Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben los espíritus, mis amados.
Pero si usted no tiene el don de discernimiento de espíritus, tiene que pedir. Está dentro de los dones. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo puedo yo lograr que no me engañen? ¿De qué manera lo puedo hacer, mi hermano? Si usted dice, pues yo no tengo discernimiento de espíritus, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se podrá dar cuenta si es falso o es verdadero, hermanos? Pero pues ni los conocemos, vienen de otra parte y ni sabemos cómo viven. ¿Cómo? Conociendo las escrituras, mi amado. Usted va a saber ahí si se salieron del contexto o si se salieron de la intención con lo que se escribió la porción de la palabra. Conociendo las escrituras. Pero si usted no conoce la Biblia, fácil lo van a engañar. Porque de esa manera se engañó a Eva, transgiversó la palabra de Dios, cambió los textos y Eva no se dio cuenta que cambió los textos, que le agregó. Y eso es lo que hacen estos falsos profetas, transgiversan las escrituras. Pero si usted no conoce el texto original, mi amado, usted se va a ir con eso. Y va a entrar ahí, hermanos. Si algo tiene el diablo, es que es bien paciente, mi amado. Y esa es la artimaña para que usted no entre al reino de los cielos. Esa es la artimaña del enemigo. Para eso está manejando toda esta, podríamos decir, mar de predicadores, mar de falsos profetas, diciendo, y el Señor me está diciendo, espérame, el Señor me está diciendo en esta hora, y el Señor te está diciendo esto y esto y esto, espérame, y el Señor te, yo siento aquí el Señor, sí, te está diciendo esto y esto y esto y esto. O aquel del saquito, ¿verdad? Que nomás sacudía el saco y todos para atrás. Entonces, todo eso, mi amado, lo levantó el enemigo. ¿Para qué? Porque no falta mucho y no tardará para que sean quitados las verdaderas predicaciones. Y si usted no se empapa de la palabra, dice la palabra de Dios, aprovechad bien el tiempo, porque los días son peligrosos. Dice, cuando veas que están surgiendo todas estas cosas, ergíos, o sea, levántate y haz lo que tengas que hacer. Así que, dice, prueba los espíritus y mira si son de Dios. Pero pruébalos, ten el discernimiento de espíritus, los debemos de tener porque son dones para la iglesia y nosotros debemos tener ese don y debemos de discernir y probar y no irse por todo lo que están hablando y lo que están diciendo, mis amados, porque créame que sí envuelven y bastante. Tanto que vemos ahora una iglesia tibia. Fíjese, se lo voy a leer aquí en la versión, no. Fíjese que recordaba este falso profeta, ¿cómo se llama? Balaam. Balaam, ¿por qué? Porque lo que ahora están haciendo, hermanos, es por eso. Lo están haciendo por ganancias. Dice la palabra de Dios que lo están haciendo por ganancias. Por eso lo están haciendo esto. Se lo voy a leer en esta versión, no puse así que aquí qué versión era, pero se lo voy a leer, dice, cuídense de los falsos, fíjese, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios, se presentan ante ustedes como tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Y luego avienta una advertencia, cuidado,
No todos los que dicen, yo soy su Señor y dueño, entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Dos clases de personas hay. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Fíjese bien, le estoy leyendo Mateo 27, versículo 24. Lo estoy leyendo en la versión actual. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua y de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente descuidada. Cuando Jesús terminó de hablar todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Quiénes? Hablan allá afuera, ábranle por favor. ¿Quiénes? ¿Quiénes entrarán, hermanos, en el reino de los cielos? Dice, el que hace la palabra de lo que yo les enseño. En otras palabras, dice el apóstol Santiago, dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Verdad que así dice? No seas tan solamente oidor, sino sé hacedor de la palabra, porque si no, te estarás engañando a ti mismo. Si yo escucho, mis amados, el mensaje, pero no lo hago, yo estoy edificando en falso. El día que venga nuestro Señor Jesucristo, será derrumbado todo lo que usted según construyó bien. En esto lo van a diferenciar. El que escucha y hace, ese es el que está edificando en la roca que es Cristo. Pero el que escucha y no hace, ese va a perder todo. Hay dos clases de cristianos. Los que escuchan y hacen y los que escuchan y no hacen. ¿De cuál es usted? Los que escuchan y hacen entrarán al reino de los cielos. Los que escuchan y no hacen y dicen, pero es que ella no entiende, es que se les hace tan fácil. No, es que. Y no hace porque busca excusas. Dice, esos serán cortados y echados al fuego. Porque Dios quiere hacedores, hermanos. Hacedores de la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué más se ha levantado hoy en contra del cristianismo, hermanos? Aparte de falsos cristos y de falsos profetas, ¿qué más se ha levantado en contra? Falsos maestros. Dice allá en 2 Timoteo que se amontonarán maestros enseñando filosofías y tanta cosa y haciendo a un lado la palabra de Dios. Se amontonarán maestros, mis amados, y a muchos engañarán, dice 2 de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjese bien, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos maestros se introducirán encubiertamente, hermanos. ¿Cómo se están introduciendo tanto maestro el día de hoy? ¿Dónde y cuándo? ¿Y cómo?
por las redes sociales. Se están metiendo tan sutil, hermanos, tan sutil. Que decía nuestra hermana Anita el jueves, ¿verdad? Decías que como yo aquí escucho predicaciones y listo, pero nada de responsabilidad para con Dios, nada de compromiso para con Dios. Si no hay compromiso, no hay matrimonio, mis amados. Porque siempre es primero el compromiso, ¿verdad? Y se da el anillo de compromiso. Y luego, no, ya para casarte, y luego ya te casas, ¿no? Porque primero te enamoras, luego es el de promesa, y luego compromiso. Pues estoy hablando de compromiso. Cuando ya es compromiso, es que ya es algo serio. Ya es algo serio. Que todavía el enamoramiento todavía se enoja y la cambian por otra. ¿Verdad? Todavía. Pero ya en el compromiso ya hay responsabilidad, ya hay compromiso, o sea, ya hay un aseguramiento de que sí quiero pasarle una eternidad todos los días contigo, sí quiero. Pero aquellos hermanos que no quieren compromiso, no hay casamiento, porque no quiere responsabilidad, porque no quiere someterse a la voluntad de Dios, porque no quiere hacer lo que Dios le pide. Así de sencillo. Y aunque diga Señor, Señor, y cante, hermanos, y aplauda. Dice allá, ¿verdad?, que estaba el publicano y el fariseo. Y este fariseo dijo, yo ayuno, yo diezmo, yo 2 veces por semana ayuno. Yo no soy como este pecador. Por eso está allí hincado llorando, porque así ha de ser. Pero yo no necesito eso. Yo ayuno, yo oro y yo diezmo. Y dice ahí la Biblia, y dijo Jesús, déjame decirte que el que estaba hincado se levantó justificado, que el que estaba de pie diciendo todo lo que él hacía. Aquel, el del compromiso, el que se sometió a la autoridad de Dios, ese es el justificado. Así que no todo el que diga Señor, Señor, mi hermano, va a entrar al reino de los cielos. Despierte. Y quítese ese engaño que se ha introducido por las redes sociales. Se ha introducido a cada uno de nosotros. Pero el que está en la palabra, el que está siempre en la palabra, hermanos, no será engañado. El que está siempre en la oración no será engañado, porque el Espíritu le redargullará. Porque Él redarguye, hermanos. El Espíritu nos hace sentir cuando estamos mal y cuando estamos bien. Y si usted no siente, mi amado, dice la palabra de Dios que al hombre hará cosas que le parecen buenas. A sus ojos de ellos les parecerán buenas, pero su camino es de muerte. Y el camino bueno no lo van a querer, porque van a decir que es malo. Y hoy está ese tiempo, mi amado, que lo que yo creo que es bueno, eso es bueno. Y, hay otras versiones, es más, esta ya no, dicen que no se tradujo bien. Hay otras versiones. Porque buscarán, dice, ¿quién les hable? Lo que quieren oír. Y hoy busca, hermano. Sí, hoy busca allí en YouTube lo que quiere oír. Hoy está este tiempo donde usted solo busca lo que quiere oír. Y la verdad la están desechando. ¿Dónde está la verdad? En su iglesia, hermanos, porque su pastor lo conoce y sabe de qué tiene necesidad de escuchar. Dios sabe qué es lo que usted necesita escuchar y se lo pone aquí. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía y vida eterna. ¿Dónde? Aquí, mis amados. Aquí. Se lo voy a leer en otra versión, 2 de Pedro 2, 1 y 3, dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes, fíjese bien, sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá
como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Dice bien, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Porque hoy nos dicen anticuados, fanáticos. ¿A poco nada más la tuya es la buena? ¿A poco nada más tu religión es la buena? ¿A poco nada más tú tienes la verdad? ¿A poco nada más lo que tú dices eso es? Decía yo este varón que escribió ahí el viernes. Si hermana usted dice medias verdades, le dije, te estoy hablando la palabra de Dios. Porque él me decía que el Señor Jesucristo fundó la Iglesia Católica, que fue la primera que él la fundó. Entonces yo le abrí Hechos 11:26, donde dice, y por primera vez a los apóstoles se les llamó cristianos. Dije, mira lo que dice aquí, ahora dime tu cita, donde dice que Jesús fundó la Iglesia Católica. No, ¿sabe qué, hermano? Usted habla medias verdades. Y se salió de la conexión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque usted tiene que conocer la palabra de Dios, si no, le van a enseñar falsamente y usted lo va a creer, porque la palabra de Dios dice, ¿por qué? Creerán mejor la mentira que la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, no peca. Ah, pero cómo incomoda, cómo duele la verdad. Nos hace enojar la verdad. Y como no quiero escuchar la verdad y se amontonarán maestros, pues yo buscaré en las redes sociales lo que yo quiero oír. Y listo. Yo estaré en paz. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hermanos, para llevarnos al reino de los cielos, ¿quiénes se irán? Dice, solamente los que hagan la voluntad de mi Padre. Solamente esos son los que se van a ir al reino de los cielos. ¿Cuántos se quieren ir, hermanos? Todos, pero hay que hacer lo que la palabra de Dios dice. Dice Santiago 1:3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Usted que enseña diferente a lo que le enseña su pastor o su maestro. Sí dice, pero no. Y usted empieza a enseñar la palabra a su manera, ignorando lo que se le enseña en su iglesia. Recibirás mayor condenación. ¿Qué quiere, hermano? Punto número 2. ¿Qué harán estos hombres, hermanos? ¿O qué están haciendo aparte de las enseñanzas? Aparte de todo lo que han introducido y lo que han hecho con sus espectáculos de hoy en día, porque hoy es mucho espectáculo en las iglesias. ¿Qué más, hermanos? Están introduciendo encubiertamente y engañando a muchos. Bueno, hacen milagros, mi amado. Hacen señales. Pero sabía que le sacan la enfermedad de la diabetes y le meten, y a los años usted va a salir con cáncer, porque nomás le sacaron un demonio y le metieron otro. Eso es lo que se hace, para engañarlos. Eso es lo que se hace, por eso es hechicería. Porque le sacaron el demonio de la diabetes y le metieron el del cáncer, y a los 2 años usted va a salir con cáncer, y dice, no, pues fíjate, mira, Dios lo libró de la diabetes, pero pues ahora le resultó cáncer. Sí, ahora que oren para el cáncer y te quitan el cáncer, no, pues que le dio leucemia. Y ahí se la llevan. Porque es hechicería, es encantamiento, hermanos. Tanto así que el apóstol Pablo, usted recuerda, ¿verdad? Allá a los Gálatas que le dijo, ¡Gálatas insensatos! ¿Quién los hechizó? Para haber empezado por el Espíritu, terminaron en la carne haciendo lo que les da su gana y viviendo el cristianismo como ustedes quieren. ¿Quién los está engañando? ¿Quién? Las redes sociales y todo lo que se ha levantado ahí. Estamos viviendo ese tiempo, mis amados. ¿Por qué lo estamos viviendo? Porque Cristo ya viene. ¿Por qué se levantaron aquellos hechiceros y encantadores haciendo lo mismo allí con Moisés y supuestamente avergonzando a Moisés? Porque Moisés hacía las aguas sangre y ellos también las hacían sangre. Y Moisés hacía los piojos y ellos también hacían piojos. Y hacían ranas y ellos también hacían ranas.
¿Y cómo se diferenciaba? Hasta que Moisés oraba. Estaba viendo ahí, ¿verdad? De que Faraón, que le dice Moisés a Faraón, ¿cuándo quieres que ore para que se quiten las ranas? ¿Usted qué hubiera dicho, hermano? Si estuviera lleno de ranas y la comida en ranas y va a tomar agua y está la rana, ¿y qué hubiera dicho? ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere que ore para que se quiten? A la bellada, no, ¿sabe qué dijo Faraón? Mañana. Ahí léale, ahí dice, mañana. Dice Moisés, muy bien, mañana oraré para que se quiten. Mañana. ¿Se cree? Yo le hubiera dicho ya. Ya quítalas. Pero ahí dice, mañana. Y al siguiente día oró Moisés y todas las ranas nomás quedaron en los ríos. Allá. Pero fíjese, están haciendo lo mismo hoy en día para engañar. La palabra de Dios dice en Marcos 16:16 que los milagros los seguirán a usted. No que usted va a seguir a los milagros. Es diferente, mi amado. Es que yo creo y el milagro me sigue. Pero no es que yo vea el milagro y yo creo. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y fe es creer lo que no veo. Pero creer que si Dios dice que me va a sanar, yo voy a creer y eso me va a seguir y se va a hacer algo en mi vida. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Te van a seguir, no que tú los vas a seguir. Hay que leer y entender, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice allí, lo que habíamos leído de Mateo 24:25, dice, harán grandes señales y milagros, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y dice el Señor, y recuerda que ya te lo dije. O sea, sobre aviso, no hay engaño. O sea, no se va a excusar en aquel día, mi hermano, porque ya no lo avisó, ya no lo dejó escrito. Apocalipsis 13, del 13 al 14, hablando de la bestia, hermanos, dice que muchos la van a adorar y van a decir, ¿quién como la bestia? A ella adorarla. ¿Por qué dice ahí Apocalipsis 13, versículo 13? Porque la bestia va a hacer milagros. Y si ustedes de los que andan detrás de los milagros, hermanos, usted lo van a engañar fácilmente, porque van a decir, si es de Dios, ¿vistes cómo sanó? ¿Vistes cómo levantó al otro? ¿Vistes cómo se levantó el de la silla de ruedas? A veces son pagados los de las sillas de ruedas. Son pagados por los mismos predicadores. Y no vamos, están haciendo milagros. Y muchos aún de las iglesias para allá, porque allá hay milagros. Dios donde quiera está en usted, hermano. Entonces, de que cree, el que cree, todo le es posible. ¿Qué dice? Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y qué más dice? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, engañando a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque van a ver los milagros que va a hacer. Dios se lo va a permitir. El diablo, bueno, en realidad Dios le está permitiendo al diablo, pero quien le va a dar el poder es el diablo, a la bestia, para que haga estas cosas. Si ustedes, hermanos, de los que andan detrás, de los que hacen milagros, está en un error, porque los milagros lo deben de seguir a usted. Porque y todo de que le digan, no, esta piedrecita es bien milagrosa, y allá va a buscar la piedrecita y a traerla en la bolsa. Teníamos nosotros una vecina que siempre traía un limón en la bolsa. Dice yo, ¿por qué siempre trae un limón? Dice, por las envidias, Nere, mira, está todo cocido ya. Obvio que del calor, ¿verdad? Pero ella decía que de las envidias que le tenían. Pero pues obvio que era del calor de la bolsa. Va a ser un grandes milagros. Si estas imágenes que no hacen milagros, hermanos, ¿cómo las adoran? Ahora imagínense viendo a esta que sí va a hacer milagros. Y dice, engañando a los moradores de la tierra.
¿Qué más son estos hombres? ¿Qué más hacen aparte de señales y milagros para engañar? ¿Para qué lo va a engañar, hermano? Para que no entre al reino de los cielos. Ese es el objetivo. ¿Qué más? Se disfrazan como ángel de luz. Vamos allá a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se lo voy a leer en esta versión. Dice, ellos son falsos apóstoles, porque son trabajadores que enseñan a la gente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Eso no nos sorprende, porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final, ellos recibirán el pago por sus obras. ¿Cuándo, mis amados? Hasta el final les darán el pago por sus obras. Ahorita no, ahorita estamos siendo probados, a ver cuántos logramos mantenernos en la sana doctrina. Está una criba, a ver cuántos quedamos hasta el final. Y el que persevere hasta el final, ese será salvo. Dice, no les sorprenda que aún sus ministros se vistan como ángel de luz, pero son ministros del diablo, que les van a engañar. Porque hay mucho falso pastor, mucho. Por eso el Señor Jesús va a venir con corona a reconocer a los que Él llamó y a los que Él puso. De esa manera los va a reconocer su trabajo. Porque nada más a los pastores hay corona, nada más para los pastores. Para nadie más, nada más para los pastores hay corona. Dice 2 de Pedro 2:3. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mientras, dice, es que el tercer punto es que harán ganancias, dice, harán mercadería de ustedes. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Le leí 2 de Pedro 2:3. Eso es lo que le leí. Harán mercadería de ustedes, porque es lo que hoy en día venden y venden libros, que una escalera para el éxito, 4 puntos para la felicidad, un libro de cómo seas feliz, un libro de cómo aumentes tus ganancias, enseñándote cómo hacer empresario y tantos libros que hoy en día venden, mujeres empoderadas, también el aceitito de la unción, y dice, harán mercadería. ¿Por qué lo hacen? Por el dinero, y se quedarán dinero, más y más dinero. Así que eso es lo que dice allí en 2 de Pedro 2:3. Tercer punto, hermanos, ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? Ya vimos cómo está trabajando el diablo para que usted no entre al reino de los cielos. ¿Quiénes entonces entrarán? Si todos estos que les nombré no van a entrar, entonces ¿quiénes van a entrar? El Señor Jesús dijo allá en San Juan 6:38, Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque he descendido, dice, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad de Dios, mis amados, significa una elección libre y voluntaria de la persona, de actuar en obediencia a Dios conforme lo que Él ha revelado en su palabra que desea o espera de nosotros. Jesús nos advierte que si no hacemos la voluntad de Dios, no entraremos en el cielo. Eso es lo que nos ocupa el texto del día de hoy. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién?
el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Busque ahí Salmos 15. Dice aquí, la voluntad de Dios es que todos, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de mente, mi hermano. Que si la palabra de Dios dice que yo estoy mal, yo cambiar mi comportamiento. Eso es un cambio de mente, eso es arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la otra voluntad de Dios? Que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a dónde, hermanos? Al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Dijo Pilato, ¿verdad? La verdad, ¿qué es la verdad? Y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Que vengas al conocimiento de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de la palabra que es la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que tú le conozcas ahí. ¿Qué dice el Salmo 15, hermanos? En tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no lo hará. Dijo allá Miqueas, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Y dijo el Señor allá en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Le voy a leer requisitos para vivir con Dios. ¿Quiere entrar al reino de los cielos? Esta es la voluntad de Dios. Le voy a leer Salmo 15 en la versión actual. Dice, dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, dice. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo el que piensa en la verdad. ¿Qué es, hermanos? Se le dijo a Josué, meditarás en mi palabra de día y de noche. Eso es el que piensa en la verdad, que todo el día usted anda meditando en la palabra de Dios, ni busca el mal de nadie. Dice que habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses. Y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá para siempre. Solo esos, hermanos. Así que presta dinero y no pide intereses. Romanos 13, 8 al 14, hermanos. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermanos? Pues usted ya sabe hacer los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Pues que amemos a nuestro prójimo, a Dios primeramente y a nuestro hermano. ¿Por qué cree que hoy se ha levantado tanta envidia y tanta rencilla a través de las redes sociales? Porque el amor al prójimo, hermanos, es el mandamiento de Dios y eso es lo que quiere de nosotros. Sígalo ahí con su vista, yo se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Es Romanos 13 del 8 al 14, dice, no le deban a nadie nada. Estamos hablando de quienes estarán en el reino de los cielos. No le deban a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandamientos como estos. No sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo
como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amemos a los demás, estaremos cumpliendo con la ley. Estamos viviendo, versículo 11 de ahí de Romanos 13. Le voy a leer versículo 11 de Romanos 13. Dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día que el Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviésemos a plena luz del día. No vayamos, fíjese bien aquí, hermanos, aquí muchos le van a decir, ¡ay! Porque dice, no vayamos a fiestas donde hay desórdenes. Es un mandamiento de Dios. Usted quiere entrar al reino de los cielos, ahí está el requisito. No vayas a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué más quiere Dios? Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Y esta es la voluntad de Dios, que es vuestra santificación, que te apartes de fornicación, que te apartes del mundo. Eso es la voluntad de Dios. 1 Juan 4:7 dice, amados los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Haciendo esto, yo entraré al reino de los cielos. 1, no dejándome engañar. 2, no yendo tras esos falsos profetas, ni andando por allá. Y 3, haciendo todos estos requisitos que nos pide nuestro Dios en Salmos 15 y Romanos capítulo 13, del 8 en adelante. Todo esto, mis amados, es lo que yo tengo que hacer. Dice, y más porque ves que el día ya se acerca, ya no peques. Más porque ves que Cristo ya viene, ya apártate para servir a Dios, porque va a haber mucha lamentación de muchos que dijeron que eran cristianos, mis amados, pero que no entraron al reino de los cielos porque no hicieron lo que Dios pidió para cada uno de nosotros. Pero está en usted la decisión. ¿Hace la voluntad de Dios o se va tras estos falsos profetas y estos falsos maestros? De nosotros depende. Amén. Pongámonos en pie. Ya se nos vino la lluvia, gloria a Dios. Ya hacía falta la lluvia. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque dijo el profeta Miqueas, ¿con qué me presentaré delante de ti? Y tú lo que pides de nosotros, Señor, es obediencia a ti. Tú lo que pides de nosotros es que hagamos tu voluntad. Y el hacer tu voluntad es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, vemos que ya vienes pronto por tu iglesia. Que nuestro deseo sea el hacer tu voluntad. Que nuestro deseo sea, mi Dios, que no seamos como muchos hoy en día, buscando en las redes sociales lo que yo quiero oír y despreciando lo que tú tienes para nosotros en nuestras iglesias. Ayúdanos a ser entendidos, mi Dios. Enséñanos a ser obedientes y que en esta tarde, Señor, decidamos verdaderamente seguirte a ti sobre todas las cosas, amarte a ti con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, porque nuestro deseo es entrar al reino de los cielos, que nos apartemos de toda fiesta pagana, que nos apartemos de todo vocabulario vulgar, que nos apartemos de todo aquello que nos contamine y nos haga apartarnos de ti, mi Dios. Padre, que en esta hora tomemos esa decisión y que te sigamos a ti sobre todas las cosas,
porque ya vienes pronto por tu iglesia. Te damos gracias por los que han escuchado en las redes sociales, que esta palabra, mi Dios, quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas que decidamos ponerla en práctica, porque el tiempo se termina. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.